Sistema de control de temperatura utilizando un sensor RTD-PT100 y un microcontrolador 16F8887. Presentan Arnulfo Ibarra Camargo, Araceli Gutiérrez Verdugo, Ramón Aurelio Morales Rosas y Jesús Adriel Ríos Armenta. Resumen. En el presente trabajo se muestran las actividades llevadas a cabo para la construcción de un proyecto que implementa la medición de temperatura utilizando un sensor RTD-PT100 adaptado mediante un puente de Wheatstone y un amplificador de instrumentación a la entrada del convertidor analógico digital de un microcontrolador PIC16F887. El resultado de la medición se muestra en la pantalla de cristal líquido. Este proyecto es con la finalidad de mostrar a los estudiantes una opción más para la toma de lectura de temperatura en la elaboración de sus proyectos con un sistema estable y en el uso de amplificadores de instrumentación. Introducción. Lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Cuando nos enfrentamos a la resolución de un problema determinado, ¿cómo lo afrontamos? Nos detenemos a preguntarnos qué parte del problema corresponde a alguna de las materias, o abordamos el problema utilizando los conocimientos que sean pertinentes. Y si el problema tiene suficiente importancia para nosotros, buscamos los recursos necesarios que aún no conocemos. De esta forma se llega a comprender y a utilizar los conocimientos en el contexto de la resolución de problemas y asuntos reales. Bajo este concepto se realiza el presente proyecto, donde se les acerca la información a los estudiantes con la finalidad de que repliquen el trabajo y tengan sus propias conclusiones. El objetivo es diseñar un sistema de medición de temperatura utilizando un sensor RTD-PT100, utilizando también un puente de Wheatstone y un amplificador de instrumentación. Esto conectado al convertidor analógico digital de un microcontrolador 16F887 para mostrar la temperatura en una pantalla de cristal líquido. Método. Para el diseño del circuito a implementar, primero se acondiciona la punta RTD-PT100 mediante la configuración conocida como puente de Wheatstone. En esta se tienen dos divisores de voltaje, los cuales toman el voltaje de dos puntos. Como estos puntos no están referenciados a tierra, el voltaje se le llama voltaje diferencial. A partir de esto se deben de calcular las demás resistencias. Aquí lo mostramos. Este es el esquemático del puente de Wheatstone. Aquí está R1, R2, R3 y Rx es la resistencia de la punta de temperatura. Esta es la configuración puente de Wheatstone. Cuenta con dos divisores de voltaje. R1 y R2 la calculamos o la propusimos de 5.1 kΩ. Esto es para limitar la corriente que va a pasar para la punta de toma de lectura, para que no incremente mucho la corriente y no se haga ruido por el sobrecalentamiento. El valor de R3 lo consideramos como en el presente proyecto queremos trabajar desde 0 a 150 grados centígrados. El PT100 cuando está trabajando a 0 grados centígrados tiene una resistencia de 100 ohm, por lo tanto la R3 la pusimos a 100 ohm, de tal manera que cuando la punta lógica está en 0, el voltaje V2 o el voltaje diferencial será 0 volt. Otra condición, después de revisar la tabla del datasheet del PT100, se observa que cuando la temperatura es de 150 grados, que es la máxima temperatura que queremos medir en este proyecto, la resistencia es de 157 ohm. Al momento de hacer los cálculos de voltaje, el voltaje entre VA y VB, al tener 150 grados de temperatura, es de 0.0534 o 53.4 milivolts. Ahora, este voltaje se requiere amplificar para que nos dé aproximadamente 5 volts, que es el voltaje con lo que trabaja el microcontrolador, de 0 a 5 volts. Para esto se utiliza un amplificador de instrumentación, el 1NA114. Este va a amplificar la señal de entrada
hasta 5 volts. Este tiene la ventaja de que para ajustar su ganancia solo se necesita manipular una resistencia RG. Pero primero hay que calcular la ganancia que tenemos que tener. Aquí la ganancia tenemos 0.05395 volts y nosotros ocupamos 5 volts. Entonces la ganancia sería 5 volts entre 0.05395, que es alrededor de 93.54. Ahora tomamos la fórmula también del datasheet del amplificador, que es esta que está aquí, y nos va a dar una RG de 540 ohm. O sea que con 540 ohm aproximadamente vamos a tener una ganancia de 93.54, lo cual nos dará un voltaje de 5 volts cuando la temperatura sea de 150 grados y de 0 volts cuando la temperatura sea de 0 grados. Esa información se la tenemos que poner al microcontrolador para que la pueda decodificar. Para eso necesitamos que hacer una tabla para linealizar los valores. Aquí está esta tablita. 0 volts son 0 grados centígrados, 30 grados centígrados nos da 1 volt, 60 grados centígrados nos da 2, 90 nos da 3, 120 nos da 4. Lo hacemos con una regla de 3 o de la línea recta, y podemos determinar que el valor de x1 va a ser igual a y1 por x2 sobre y2. Esto es, para calcular el valor de la temperatura solo tenemos que agarrar el valor de 2 volts, multiplicarlo por 150 y lo vamos a dividir por 5. Más o menos así quedaría el programa para el microcontrolador. Aquí en esta parte tomamos la lectura, la guardamos en un valor ADC. Acuérdate que la ADC nos da un valor entre 0 y 1024, perdón. Esto lo convertimos a voltaje, a 5 volts, y después aplicamos la fórmula que acabamos de calcular para calcular la temperatura. Y con estas sencillas instrucciones, aquí ya nomás mandamos el valor de temperatura hacia la LCD. Con esta pequeña práctica, el joven ya podrá ver cómo se utiliza una manera diferente o otra manera de leer temperaturas mediante termistores. Este valor de temperatura se puede ocupar para mandarlo al LCD como está aquí. Lo podemos utilizar para enviarlo por el puerto serial a una computadora para que lo muestre, o también lo podemos implementar en un sistema de control para que la temperatura, cuando alcance ciertos rangos, pues utilizaríamos un actuador para que se controle ese valor. Ya implementaríamos los diferentes conocimientos que ellos tienen y que aprenden en otras teorías en otras materias como la de control. Aquí tenemos dos pruebas que le hicimos al prototipo. Lo corrimos primero a temperatura ambiente y nos dio 23.833 grados. El voltaje que estaba a la salida es aproximadamente 85 volts. Después lo calentamos con un cautín y alcanzamos la temperatura de 138.75 grados centígrados y nos daba un voltaje de alrededor de 4.99 volts. Esas son las pruebas que le hicimos. Como resultado, pues, se obtuvo el prototipo con información para que los alumnos puedan replicar esta práctica y experimenten con diferentes configuraciones y aprendan realizando sus proyectos, lo apliquen a nuevos conocimientos y nuevos resultados, que es lo que se pretende con esta elaboración de los proyectos. Gracias.